Bien, hermanos y hermanas, vamos a continuar lo que estudiamos en nuestra sesión anterior. Quiero repasar un aspecto de lo que estudiamos en la sesión primera que tuvimos esta tarde. Pero antes de hacerlo, queremos elevar una oración al Señor, así que les invito a inclinar sus rostros. Padre Celestial, al estudiar tu palabra en esta sesión, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, que acompañe la palabra que inspiró. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a repasar brevemente lo que estudiamos en cuanto a la higuera. En primer lugar, los protestantes conservadores, los evangélicos, los pentecostales, etcétera, dicen que el restablecimiento de la nación de Israel en 1948 es la gran señal de que la venida de Cristo está inminente, dicen ellos. Nos dimos cuenta que la Biblia sí dice que la higuera es símbolo de Israel, porque dice: cuando veas que la higuera, las hojas están saliendo, entonces puedes saber que el fin está cerca. Pues es cierto que la higuera es símbolo de Israel, pero no obstante eso, estudiamos tres pasajes en el Nuevo Testamento que indican claramente que esa higuera que representa a Israel no produjo fruto. En primer lugar, estudiamos en cuanto a Juan el Bautista. Él dijo: produzcan fruto, no digan que somos hijos de Abraham. Dios puede traer hijos de Abraham de estas piedras. Y luego les dice: Dios espera que el árbol produzca fruto. Si no produce fruto, será cortado y echado al fuego. Y empezó su ministerio 6 meses antes que Jesús. Luego Jesús, cuando ya había estado ministrando 2 años y medio, o sea 3 años entre Juan el Bautista y cuando Jesús contó la parábola, había una higuera en una viña y en 3 años todavía no había producido fruto. Y el viñador, que es Jesús, le dice al dueño, que es Dios el Padre, le dice: déjalo este último año, yo lo voy a abonar, le voy a echar agua, lo voy a cuidar especialmente, y si produce fruto, bien; si no, lo cortas después. Esos 3 años habían pasado y a Jesús le faltaba 1 año de ministerio. Finalmente, al final de su vida, solo unos 2 o 3 días antes de su muerte, Jesús ve una higuera en la distancia y dice: oye, tengo hambre, vamos a buscar fruta en esa higuera que representa a Israel. Y cuando llegó, lo único que tenía el árbol era hojas, ostentaba hojas. Los demás árboles en la viña no tenían hojas. Representa a los gentiles. Dios no esperaba fruto de ellos todavía, porque ellos no habían recibido las bendiciones de Dios. Pero sí esperaba que este árbol, que tenía hojas, fuera de tiempo, produjera fruto. Y no le encontró fruto. Y por lo tanto, ¿qué dijo Jesús? No produzcas jamás fruto otra vez. Y el árbol que representa a la nación judía se secó de raíz. Y cuando se seca de raíz, that's it. Ya no vuelve a resucitar. Así que claramente la higuera representa a Israel, ¿cómo no? Pero claramente las 3 historias que notamos en el Nuevo Testamento indican que la nación judía ya no va a cumplir el plan de Dios. Es el Israel espiritual, compuesto de gentiles y judíos que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿Les quedó claro eso? Ok, ahora vamos a la página 327. Tenemos todavía que hablar de un asunto relacionado con la higuera. Ya hemos visto que en varios textos del Antiguo Testamento y del Nuevo, la higuera representa a la nación literal de Israel. Pero la pregunta clave es esta: ¿es la higuera de Mateo 24 un símbolo de la nación de Israel? Es decir, nada más porque Jesús dice: cuando ves la higuera y empiezan a brotar las hojas, sepas que el fin está cerca.
¿Será que la higuera allí en Mateo 24 representa a la nación de Israel y que el retoñar es lo que pasó en el año 1948? Bueno, miremos lo que dijo Jesús. Mateo 24, 32 y 33. Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, ahora viene la comparación, así también vosotros, ahora escuchen con cuidado, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. No dice cuando veas nada más que la higuera está brotando hojas. Dice cuando veas todas estas cosas que he mencionado en Mateo 24. Así que el retoñar de la higuera no es la gran señal de que el fin está cerca, son el cúmulo de todo lo que es la señal. Ahora, además, en el pasaje paralelo, estamos en la mitad de la página, en el pasaje paralelo de Lucas 21, 29 al 31, Jesús no solo se refirió al retoñar de la higuera como algo particularmente importante, pues agregó algo que no está en Mateo. Vamos a leer Lucas 21 y el versículo 29 al 31. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. La higuera no tiene ninguna importancia en particular. Dice: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis que vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden ¿qué? Estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Qué está diciendo Jesús? Aquí lo tienen sintetizado. Cuando veáis la higuera y todos los árboles retoñar, no solamente la higuera es importante, todos los árboles, sabéis que el verano está cerca. Asimismo, cuando veáis cumplirse todas estas señales, sabéis que ¿qué cosa? Sabéis que el fin está cerca. Ahora vamos a examinar una parábola de Jesús en Mateo 21. Esto está en la página 328. Mateo 21, 33 al 46 se conoce como la parábola de la viña. ¿Recuerdan que leímos un texto donde dice que la viña representa a Israel también? No solo la higuera, sino la viña también. En Oseas 9, versículo 10. Ahora vamos a anotar la parábola. Entre corchetes están mis explicaciones para poder avanzar. Versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, ese es Dios el Padre, el cual plantó una viña, Israel. La cercó de vallado, la ley, cavó en ella un lagar, las escrituras, porque el vino representa la palabra de Dios, edificó una torre, que es el templo, y la arrendó a unos labradores, los líderes judíos, y se fue lejos al cielo. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos. Son los profetas que Dios mandó a Israel antes del cautiverio en Babilonia. Así que dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿Y qué hicieron? Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno ¿qué? Golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Hicieron eso los judíos con los profetas? Sí, Jesús lo dijo. Sigue diciendo, envió de nuevo otros siervos. Esto es después del cautiverio en Babilonia, más que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos de la misma manera. Finalmente les envió ¿a quién? A su hijo. ¿Quién es ese? Jesús, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Lo está mandando a la nación judía, a la viña. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, echaron fuera de la viña, fuera de Jerusalén, y le mataron. Y entonces Jesús hace la pregunta, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Todavía los que están escuchando no han caído en cuenta que está enseñando Jesús.
Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. ¿Quiénes son los otros labradores? Los gentiles, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Quién es la piedra que desecharon? Jesús. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será ¿qué? Quitado de vosotros. Dios le quitó el reino a la nación judía, a la teocracia judía. Sí, Señor. Será quitado de vosotros y será dado ¿a qué? La palabra griega es ethne, que en el Nuevo Testamento se refiere a los gentiles. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, ¿y quién es esta piedra? Jesús, será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Yo pregunto, ¿le quitó Dios el reino al pueblo judío como nación, como teocracia, y se lo dio a los gentiles? Sí. ¿Los judíos se pueden unir también a ese pueblo, aceptando a Cristo? Sí, ese es Israel. Israel es los que reciben a Jesús. Así que los 144,000 no son israelitas literales, son los que siguen al Cordero, han recibido a Cristo como Salvador personal. Eso es lo que hace que una persona sea judía espiritualmente. Noten la siguiente experiencia en la página 329, la experiencia de Natanael. Vamos a leer el pasaje y luego interpretamos el significado. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es decir, encontramos al Mesías, dice Felipe a Natanael. Versículo 46. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Era una ciudad mala en esa época. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un ¿qué? Un verdadero israelita. Ahora, si hay verdaderos israelitas, ¿hay falsos israelitas también? Sí. He aquí un verdadero. La palabra verdadero significa genuino. La palabra alethinos. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Recuerdan que los 144,000 dicen: en su boca no había engaño? Versículo 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Ahora fíjense qué interesante esto. El verdadero israelita está debajo del símbolo que representa a Israel. ¿Está captando el punto? Así que dice: respondió Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: por esto es un verdadero israelita. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Confesó Natanael a Jesús como el Mesías? ¿Por qué era verdadero israelita? Porque reconoció a Jesús como el Mesías. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Vamos al siguiente pasaje. Ustedes pueden leer la explicación. Yo ofrecí la explicación paso a paso. Ahora vamos al siguiente pasaje, que es importantísimo. Juan, el capítulo 8 y el versículo 37 al 45. ¿Saben ustedes que hay judíos que no son judíos? Y hay gente que no son judíos que son judíos. Y el pastor, ¿qué es eso? ¿Qué está hablando? ¿Qué tonterías está hablando? Vamos a ver qué es lo que quiero decir. En este pasaje Jesús contrastó
a israelitas genuinos con israelitas falsos. Los judíos de la época reclamaban a Abraham como padre, y sin embargo Jesús les dijo que eran hijos del diablo. Lo que define a un verdadero israelita es su relación con Cristo, no su etnicidad. Vamos a leer el pasaje. Empezando en el versículo 37. Jesús dice: sé que sois descendientes de Abraham. Usted no tiene que decirme que son simientes. Yo sé que ustedes tienen sangre de Abraham. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, dice Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Les dijo: si fueseis hijos de Abraham. ¿Qué significa ese sí? Si fueseis. Es condicional, ¿verdad? Un sí condicional. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero, es decir, si ustedes fueran, pero no son, está diciendo Jesús. Pero, ahora procuráis ¿qué? Matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es decir, Abraham me recibió como el Mesías, me vio mi día y se gozó, y ustedes quieren matarme. Entonces, ¿cómo es que ustedes dicen que son hijos de Abraham? Sigue diciendo el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Es decir, nosotros no sabemos quién es tu papá. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios. Lo que Jesús está diciendo es que Dios no es el padre de ustedes. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente que me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿De quién eran hijos ellos? Jesús dijo que eran hijos de Abraham. Jesús dijo: ¿son descendientes de Abraham? Sí. Dijo: sé que sois descendientes de Abraham. Había dicho Jesús en el versículo 37. Pero ahora que dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué les dijo que ellos eran de su padre el diablo? ¿Quién quería ver la muerte de Jesús? El diablo. ¿Ellos también querían ver la muerte de Jesús? Entonces, ¿quién era el padre de ellos? El diablo. Por el otro lado, Abraham se gozó en ver la venida del Mesías en el futuro. Amó a Jesús. Así que ellos no podían ser hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Físicamente sí, pero no espiritualmente. Así que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿En contraste con quién? Con Natanael, ¿verdad? Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Es posible que una persona tenga sangre de Abraham y no sea hijo de Abraham? ¿Qué es lo que define a un verdadero israelita? ¿Qué define a un hijo de Abraham? Su relación con Cristo, no la sangre que lleva ni el lugar donde vive. Los 144,000 pueden no tener ni una gota de sangre de Abraham en sus venas, pero son hijos de Abraham espiritualmente, porque siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora vamos a anotar algunos versículos adicionales. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. ¿Puede un judío ser judío exterior sin ser judío interior? Sí. Ni la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne. La circuncisión identificaba a un judío. Aquí está diciendo Pablo: no es un judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, ¿quién? El que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del
corazón convertido a Jesús, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 9, 6 al 8 dice básicamente lo mismo. No que la palabra de Dios haya fallado. Ahora escuchen esto. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hay israelitas que no son israelitas. ¿Están entendiendo? ¿Quiénes son los que no son israelitas? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. Yo pregunto, ¿quién descendió de Isaac? Jesús. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, es decir, que tienen sangre literal de Abraham en sus venas, sino que los que son hijos según la promesa, es decir, la promesa del Mesías, son contados como descendientes. ¿Qué es un verdadero judío? Uno que ha recibido a Cristo Jesús como Salvador personal. Si yo pregunto, ¿los 144,000 son judíos literales con sangre de Abraham en sus venas? No. ¿Qué son? Son los que han aceptado a Cristo. Ahora, si hay judíos entre ese grupo que han recibido a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Noten Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y luego noten lo que dice. Y si vosotros sois ¿de quién? De Cristo, ¿cuál es el resultado? Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Yo pregunto, una persona que no tiene ni una gotica de sangre de Abraham en las venas, según esta definición, ¿es linaje de Abraham? Espiritualmente sí. Ahora fíjense, el apóstol Pablo también dio su testimonio. Filipenses 3, 3 al 8. Fíjense el testimonio del apóstol Pablo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Yo pregunto, un judío puede estar circuncidado en la carne y no ser judío? Sí. Así que dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, es decir, no teniendo confianza en que tenemos sangre de Abraham. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Es decir, ustedes creen que tienen de qué jactarse porque son judíos literales, yo más, dice el apóstol Pablo. Pero luego noten lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todo esto que me identificaba como un gran judío prometedor, las he estimado ¿qué? Como pérdida por amor de ¿quién? Por amor de Cristo. Yo pregunto, antes de que Saulo aceptara a Cristo, ¿era judío? Sí y no. Era judío según la carne, pero no judíos según el espíritu como los 144,000. No son judíos literales. Siguen al Cordero por donde quiera que va. En cuanto a los 144,000, son cristianos. Así que sigue diciendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar
a Cristo. ¿Qué es un judío genuino según la Biblia? Uno que recibe y confiesa a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Entonces aquí viene este parrafito. Dios dispersó a Israel, a los judíos, a todas las naciones por haber rechazado al Mesías. Yo pregunto, en 1948, ¿la nación judía todavía estaba rechazando al Mesías? Sí. Entonces, ¿cómo puede ser una señal el restablecimiento de la nación de Israel de que la venida de Cristo está cerca? De que Dios tiene un plan especial para la nación de Israel. No hay ningún plan especial ya para la nación de Israel. Para la teocracia judía terminó cuando rechazaron a Jesús como el Mesías. Pero hay muchos que están entre el pueblo judío como individuos que finalmente van a recibir a Cristo Jesús y se van a unir con los gentiles. Y entonces Dios va a tener un Israel, el Israel espiritual, que recibió a Jesús, compuesto de judíos y también de gentiles, gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora quiero leerles algunas citas de la hermana White. Interesante esto, que la hermana White captó esto. La página 331, solo vamos a leer algunas porque no disponemos del tiempo para leerlas todas. La página 331, escuchen, clarísimo. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida, lo realizará finalmente mediante ¿qué? Su iglesia que está en la tierra hoy. ¿Quién ocupó el lugar del Israel, de la nación literal de Israel? La iglesia cristiana. ¿Saben la única diferencia? En el Antiguo Testamento todas las naciones debían venir a Jerusalén. Cuando vieran la prosperidad de Israel, que sus cosechas eran más, sus frutos eran más grandes, cosechaban más cosas, no había enfermedad entre ellos, eran prósperos y tenían paz. Las naciones iban a venir, iban a decir, ¿cuál es el secreto? Y entonces Israel les iba a enseñar todo su sistema religioso que estaban esperando el Mesías. Fracasaron. Después que el Señor Jesucristo murió, ahora la estrategia cambia. Ahora no es que la gente viene a un lugar, sino que ahora Jesús dice, vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria, a los lugares más remotos del mundo. Ahora es salir al mundo para testificar. Así que sigue diciendo, ya dio su viña a renta a otros labradores, a saber, a su pueblo. ¿A quién le dio ahora la viña? A saber, su pueblo guardador del ¿qué? Del pacto que le dará finalmente el fruto a sus tiempos. Nunca ha carecido el Señor en esta tierra de representantes fieles que consideraron como suyos los intereses de Él. Estos testigos de Dios se encuentran entre el Israel ¿de qué clase? El Israel espiritual. Y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo Jehová con su pueblo en la antigüedad. Al Israel espiritual han sido devueltos los privilegios que fueron concedidos al pueblo de Dios cuando se le libertó de Babilonia. ¿Cuál es el Israel de Dios ahora? Está allá en Jerusalén, en lo que llaman Tierra Santa. ¿Saben que la hermana White dice que eso no? Que la maldición está sobre esa tierra, dice la hermana White, por haber rechazado al unigénito Hijo de Dios. Y dice que no será un lugar santo, sino hasta que sea purificado después del milenio, cuando el Señor Jesucristo descienda, sus pies descansen sobre el monte de los olivos y caiga en ese lugar la santa ciudad. No será un lugar santo entonces hasta ese momento. Entonces cuando la gente dice, ay, yo quiero ir a Tierra Santa, no es santa, por haber rechazado al Mesías. Aquí hay otra cita, Profetas y Reyes 2:72. A Isaías le tocó presentar claramente a Judá la verdad
de que escuchen esto, entre el Israel de Dios iban a contarse muchos que no eran descendientes de Abraham según la carne. Yo pregunto, ¿iba a haber israelitas que no eran de Israel? Sí. Esta enseñanza no armonizaba con la teología de su época y sin embargo proclamó intrépidamente los mensajes que Dios le daba e infundió esperanza a muchos corazones que anhelaban las bendiciones espirituales prometidas a la simiente de Abraham. Dos citas más que encontramos aquí, ustedes pueden leerlas todas, solo voy a leer algunas. El Espíritu de Dios iba a derramarse sobre toda carne. Los que tuviesen hambre y sed de justicia debían numerarse entre el Israel de Dios. ¿Qué es lo que determina que una persona pertenece al Israel de Dios? ¿Que tiene qué cosa? Hambre y sed de justicia. ¿La justicia de quién? ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo. La siguiente cita. Se me mostró que los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad, son el pueblo elegido de Dios, su moderno Israel. ¿Cuál es el moderno Israel? Los que están tratando de obedecer a Dios y purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad. Quiero que vayamos ahora a la página 333, la última cita, allí en la página 333, donde dice muchos. Muchos de estos conversos del ¿qué? ¡Wow! ¿Será que un pagano puede ser israelita? Sigamos leyendo. Muchos de estos conversos del paganismo desearían unirse por completo con los israelitas y acompañarlos en su viaje de regreso a Judea. Esto es después del cautiverio babilonio. Ninguno de los tales habría de decir: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Pues el mensaje de Dios, por medio de su profeta, a aquellos que se entregasen a él y observasen su ley, era que se contarían desde entonces entre ¿qué? Entre el Israel espiritual, o sea, su iglesia en la tierra. ¿Qué es el Israel espiritual? La iglesia. Yo pregunto, ¿la iglesia es Israel, sí o no? ¿La iglesia es Israel según lo que hemos estado estudiando? Sí, la iglesia es Israel. Entonces la iglesia tiene solamente judíos. ¿Cuántos aquí son judíos? ¿Cuántos tienen sangre de Abraham? Bueno, algunos puede ser que tengan sangre de Abraham, pero no todos. Y ustedes están diciendo que son judíos. No tienen ni una gota de sangre de Abraham y son judíos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ser judío es unirse con Cristo Jesús como Salvador personal. Yo pregunto, entonces, ¿los 144,000 son judíos literales? ¿Vienen de las tribus literales de Israel? ¿De Judá y de Benjamín, etcétera? No. Son tribus espirituales, compuestos de judíos espirituales. Gente, como leímos del Espíritu Profecía, gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a leer otra vez esa cita que se encuentra en la página 323. Tremenda cita esta de la hermana White. En la página 323, yendo hacia atrás por un momento, en el libro Consejos para los Maestros, página 517, dice: el mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima, hasta que la verdad circunde, ¿qué cosa? El mundo. Ahora escuchen esto. Entre el número de los que serán sellados, que son los 144,000, ¿verdad? Entre el número de los que serán sellados, habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No son judíos literales. De todo país
se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios y del Cordero, exclamando: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pero antes que esta obra sea realizada, debemos experimentar aquí en nuestro propio país la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahora vamos a tratar el último punto en este segmento de tiempo que tenemos. En la página 335, esta pregunta siempre surge. ¿El número 144,000 es literal o es simbólico? Ahora, yo voy a compartir con ustedes las razones por las cuales creo que el número es simbólico. Creo que hay bastante evidencia. Pero en realidad ese no es el punto importante. No es el punto importante. El punto importante es que tengamos el carácter de los 144,000 para estar en ese grupo. Si el número es literal o simbólico, lo sabremos con absoluta certeza si llegamos allá. Ahora, yo creo, sin embargo, que hay evidencias de que el número es un número simbólico. Vamos a notar la siguiente sección. Para el pequeño remanente de pioneros de la Iglesia Adventista que sufrió el chasco de 1844, el número 144,000 parecía ser imposiblemente grande, porque ellos eran un grupito. 144,000, ese grupo es grandote, decían ellos. Mientras que para nosotros nos parece increíblemente pequeño, porque la iglesia tiene más de 20 millones de miembros ahora. En un mundo donde hay más de 9,000 millones de habitantes, el número 144,000 parece muy pequeño. Algunos se preguntan, si solo va a haber 144,000 fieles vivos cuando Jesús venga, ¿qué esperanza tengo yo de pertenecer a ese grupo? Y se desaniman. Pero si el número es simbólico, cambia el panorama. Hemos de entender que solo habrá 144,000 vivos cuando Jesús venga. ¿Será que habrá exactamente 12,000 de cada tribu literal de Israel, ni uno más ni uno menos? ¿Por qué tomaríamos el número como literal cuando entendemos que los judíos y las tribus son simbólicas, como hemos visto? Si los 144,000 fuesen judíos literales, ¿por qué escribió Elena White que entre ese grupo habrá personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo? En respuesta a estas preguntas debemos tomar en cuenta los siguientes puntos. Ahora vamos a mirar las evidencias de que el número es un número simbólico. No son exactamente 144,000, ni uno más ni uno menos. Es un número profético que indica un grupo mucho más grande. En primer lugar, estamos en la página 336 para los que tienen el manual. En primer lugar, el libro de Apocalipsis presenta su mensaje ¿en qué clase de lenguaje? En lenguaje simbólico. Personas, nombres, lugares, colores, objetos, bestias, números, son todos ¿qué? Simbólicos. Números, tales como 7, 3 tiempos y medio, 3 días y medio, 42 meses, 1260 días, 666, 200 millones, son todos simbólicos. Apocalipsis 7, a donde aparece el número 144,000, está lleno de símbolos. En Apocalipsis 7 hay un cordero, hay vientos, hay árboles, hay tribus de Israel, hay sellos, 4 ángulos de la tierra, tierra, mar, mantos blancos vírgenes, primicias, todo simbólico. Entonces la pregunta es, si todo lo que está en Apocalipsis 7 es simbólico, en Apocalipsis los números todos son simbólicos, ¿por qué el número 144,000 va a ser literal? En segundo lugar, si es cierto que habrá tan solo 144,000 fieles vivos cuando Cristo venga, ni uno más ni uno menos, tendríamos que concluir que Dios lo predeterminó así. Prácticamente tenemos que creer en la predestinación.
¿cuánta probabilidad habría de que solamente 144,000 individuos van a usar su libre albedrío para ser fieles en la crisis final? Apocalipsis 7 dice que hay exactamente 12,000 de cada tribu de Israel. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 12,000 personas de cada una de las tribus literales de Israel son los que van a estar vivos y fieles cuando Cristo venga? Muy difícil creerlo. Es un hecho irrefutable que 10 de las 12 tribus de Israel se perdieron cuando fueron llevados al cautiverio en Asiria en el año 722. Se entremezclaron con los samaritanos, perdieron su identidad. Así que ¿cómo va a conseguir uno 12,000 de cada una de las 10 tribus que se entremezclaron con las naciones y llegaron a ser los samaritanos? Además de eso, el griego de Apocalipsis 7:4 no dice literalmente que son 144,000. Así están las versiones, 144,000. En realidad, en el idioma griego dice 144,000. Es decir, 144 grupos de a 1,000. Así hay que entenderlo, porque así dice en el idioma original. ¿Qué simboliza el número 12? El número 12 simboliza al Israel del Antiguo Testamento y al Israel del Nuevo Testamento. Y usted dice, ¿cómo sabemos eso? Porque en el Antiguo Testamento los fundadores de Israel fueron 12 individuos, los 12 hijos de Jacob. En el Nuevo Testamento los fundadores de la iglesia cristiana fueron ¿qué? 12 apóstoles. La hermana White escribió lo siguiente en Hechos de los Apóstoles, página 16. Como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. 12 y 12. Ahora, en la página 337, arriba, la intensificación del número 12, porque no son 12 por 12, son 12 por 12 por 1,000, que da la suma de 144,000, indicaría que el Israel de la generación final no es literal sino simbólico, porque si fuera literal sería 12 por 12, 144. Pero se intensifica el número, indicando de que el número no es literal, sino que el número es simbólico. El siguiente punto. La palabra 1,000 en hebreo es elef. No siempre se refiere precisamente a 1,000 personas cuando se usa esa palabra. La palabra puede también referirse a grupos de personas, familias o aún tribus. Note lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. En realidad dice literalmente entre los miles de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De los miles de Israel iba a venir el Mesías. 1 Samuel 23 y el versículo 23. 1 Samuel 23 y el versículo 23. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los que, los millares de Judá. Literalmente, algunas versiones traducen, lo buscaré entre los clanes o las familias de Judá. Pero literalmente dice los millares. Y ahí no está hablando de un número específico, está hablando en términos generales, clanes o familias. 1 Samuel 10:19
Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Israel está rogando que haya rey. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros, ¿qué? Millares. Algunas versiones traducen por vuestros clanes. Es decir, la palabra 1000 puede incluir muchos más. Puede incluir familias, clanes, inclusive tribus puede incluir. Es un número que múltiplo de 12, intensificado, que indica de que este es el Israel de Dios al final de la historia, pero en realidad es un grupo mucho mayor que 144,000 precisa y exactamente. Ahora, el siguiente punto, hay 2 puntos más. El siguiente punto es que la Biblia y el Espíritu de Profecía enseñan que Israel al final de la historia no es literal, sino ¿qué? Espiritual. Por lo tanto, es lógico pensar que si Israel es simbólico, entonces el número también debe ser simbólico. ¿Qué sentido tendrían de decir que las tribus son simbólicas, pero el número es literal? ¿Cuál sería el principio para decir eso? El sexto argumento, poderoso, no lo vamos a cubrir en esta sesión. Lo vamos a cubrir mañana, Dios mediante. Mañana vamos a hablar de la gran muchedumbre que nadie podía contar, que también está en el capítulo 7. En el capítulo 7 hay 2 grupos, o lo que parece ser 2 grupos. Del versículo 1 al 8 están los 144,000. Del versículo 9 al versículo 17 está una gran muchedumbre que nadie podía contar. Ahora, yo les voy a demostrar bíblicamente que en realidad son el mismo grupo. Es decir, los 144,000 son el mismo grupo que la gran muchedumbre que nadie podía contar, que indicaría entonces que el número 144,000 no es literal, porque se compone de gente cuyos números no se puede contar. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y yo sé que algunos están pensando, pero pastor, y lo que usted está diciendo es absurdo. 144,000 es un número que uno puede contar. Y está diciendo entonces que el otro grupo que nadie podía contar es el mismo grupo. Exactamente lo que estoy diciendo. Y les voy a presentar las pruebas de eso. Es decir, el sexto argumento es el más contundente. Y es que el número 144,000 es simbólico porque el número 144,000 y la gran muchedumbre que nadie podía contar constituyen el mismo grupo. Y déjeme resumir, déjeme abreviar lo que estoy diciendo. Apocalipsis 7, 9 al 17 dice que la gran muchedumbre salió de la gran tribulación. ¿Cuál es la gran tribulación? La gran tribulación es el tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia. Hay muchas características ahí de la gran muchedumbre. Tienen palmas en sus manos, etcétera. Lo que sucede en Apocalipsis el capítulo 7 es que en los versículos 1 al 8 se presenta a los que van a estar vivos cuando Cristo venga, cuando están ya casi a punto de cerrarse la puerta de la gracia. Dios está poniendo sobre ellos el sello para que puedan subsistir en el tiempo de angustia que viene inmediatamente cuando se cierre la puerta de la gracia. Es decir, los versículos 1 al 8, Dios sella a los 144,000 para que puedan ser protegidos durante el tiempo de angustia por el cual van a pasar vivos. Por el otro lado, el capítulo 7, 9 al 17, que habla de la gran muchedumbre, ya presenta el mismo grupo
habiendo salido finalmente victorioso de la tribulación. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, yo les voy a demostrar eso en la primera clase de mañana. Ahora, vamos ahora a la página 363 y vamos a empezar el tema titulado El Israel de Dios, porque nos quedan aquí algunos minutos. El Israel de Dios. Este es uno de los materiales adicionales. Ustedes notarán aquí, si miran el índice de los temas que tenemos en el manual, ustedes notarán en la página, esta es la página 2 de su manual, si tienen el manual, yendo a la lista de capítulos. Ustedes notarán aquí que en el capítulo 16, que empieza en la página 301, dice el interludio de Apocalipsis 7. Y tiene dos materiales adicionales. Uno de esos materiales adicionales es las profecías de dispersión y recogimiento. Lástima que no tenemos tiempo de estudiar ese material. Son como 30 páginas. Pero ahí está, para que ustedes lo estudien. El segundo estudio adicional sobre los 144,000 es el Israel de Dios, que es el que vamos a estudiar en nuestra próxima sesión, primordialmente. Ese tema es supremamente importante, porque nuevamente lo que va a hacer es ilustrar lo que es el verdadero Israel de Dios. Y luego entonces ustedes notarán en el capítulo número 17, que empieza en la página 379, si tienen el manual. ¿Están en el índice o no? Al principio, página 2. Encontrarán en el capítulo 17, la página 379, una serie de estudios adicionales. Tienen, por ejemplo, este material que se titula El número de su nombre. Es sobre el número 666. Es un librito que yo escribí en inglés. Y entonces lo traduje al español y lo metí aquí. Tiene un material valiosísimo sobre el número 666. No vamos a tener tiempo de cubrirlo, pero ustedes pueden estudiarlo ahí en ese capítulo. Un estudio adicional también, cambiando el estatuto. Interesantísimo. Isaías, el capítulo 24, presenta 3 razones por la destrucción del mundo. Isaías, el capítulo 24, no el 4, sino el capítulo 24, da 3 razones por las cuales Dios va a destruir el mundo. Vamos a leer esas 3. Dice en el versículo 5: y la tierra se inficcionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y rompieron el pacto sempiterno. Por eso viene la destrucción. Y en este capítulo yo analizo esas 3 frases y demuestro que tiene que ver directamente con el sábado. Luego ustedes notarán otro material que se titula ¿Qué es el sello de Dios? Porque como alguien dijo, los evangélicos dicen que el sello de Dios es el Espíritu Santo. La hermana White dice que el sello de Dios es el sábado. Entonces, ¿cómo reconciliamos lo que dice la hermana White con lo que dicen los pentecostales y los evangélicos? Ese capítulo trata con lujo de detalle esa situación de una forma clara. Luego tenemos el material Lecciones de un árbol prohibido. Saben que la prueba de Adán y Eva con el árbol es una ilustración al principio de la prueba al final de la historia con un día. ¿Saben a dónde se encontraba el árbol? En el centro del huerto. Dios dio un mandato positivo. Ustedes pueden usar todos los frutos de los árboles, pero Dios prohibió uno. Dios dijo, pueden ustedes usar todos los días, pero me guardo uno. La prueba
en el Edén y la prueba al final, hay un paralelo espectacular entre los dos. El siguiente es el sábado idólatra. ¿Saben que la hermana White llama el domingo el sábado idólatra? Yo pregunto, ¿es lo mismo adorar al sol que guardar el domingo? Sí, en principio es lo mismo. Déjenme explicarles por qué. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Y qué pasa si usted lo convierte en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Idolatría. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? ¿Qué pasa si usted lo convierte en un día de adoración? Idolatría. Porque cualquier cosa que el hombre establece para la adoración que Dios no estableció es idolatría. Y ahí tengo un sinnúmero de citas de la hermana White tremendas que deben leer. Y luego tenemos otro, el sello del Dios vivo. ¡Wow! Todas las evidencias de que el sello de Dios es el sábado. Y entonces, el estudio más importante, la gran prueba final. Ese es un material que consta de muchísimas páginas. Ustedes notarán, empieza en la página 473 y va a la página 498. Ahí trato muchos asuntos relacionados con el sábado y el domingo, etcétera. Cómo contestar muchas objeciones que hacen las personas de otras iglesias en contra del sábado y en favor del domingo. De estos materiales que tenemos aquí, no creo que alcancemos a estudiar sino uno solo, que sería mañana. Pero ahí lo tienen en el manual. Material valiosísimo, hermanos y hermanas. No lleven el manual para archivarlo. No lleguen a la casa y lo ponen ahí en un estante y dicen, qué bonito el manual de la clase. Eso no nos va a ayudar en nada. Llévenlo, siéntense en su casa con Biblia en mano. Busque las citas del Espíritu de Profecía y se va a quedar maravillado de cuán fuerte y firme es este mensaje que Dios ha dado a esta iglesia. Se puede comprobar con absoluta certeza que Dios ha llamado a esta iglesia y le ha dado un mensaje especial para esta época.